En muchas ocasiones, la persona con demencia puede desarrollar comportamientos, conductas que dificulten la acción de cuidado de la persona cuidadora y afectar a la calidad de vida de ambos. Hola, soy Juan Miguel Martínez Aranda, soy psicólogo y miembro del equipo de SATAR Andalucía. Con este vídeo vamos a tratar de dar algunas ideas y reflexionar sobre algunos ejemplos para saber dar respuesta y entender estos comportamientos y así poder acompañar y estar presentes en la vida de la persona con Alzheimer o la persona que esté dentro de un proceso de cualquier otro tipo de demencia. Cuando hablamos de los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia, nos estamos refiriendo a aquellos síntomas que aparecen dentro de un cuadro de demencia y que se suelen agrupar en dos bloques. Por una parte, los síntomas psicológicos. Dentro de estos hablamos de delirios, que serían aquellas ideas resistentes que no se corresponden con la realidad y tienen que ver, por ejemplo, cuando dicen que tienen que, por ejemplo, recoger a un niño del colegio o llevar el almuerzo a su padre al trabajo, o piensan que la comida puede estar envenenada. Las alucinaciones, que pueden ser auditivas, sensoriales o visuales, y es cuando dicen ver animales o ver insectos o ver a personas alrededor de su cama, o dicen oír canciones o voces. La presencia de clínica depresiva, con tristeza la mayor parte del día. También la presencia de ansiedad, que se expresa con inquietud, con nerviosismo, con incertidumbre, la apatía y la euforia. Y dentro del bloque de los síntomas conductuales, estaremos hablando, entre otros, de la agresividad, la irritabilidad, la agitación, cuando se expresa con inquietud, con movimientos repetitivos, la desinhibición, que es cuando realiza comentarios o gestos groseros o se desvisten en lugares inapropiados o realizan tocamientos. También aparecen las alteraciones del sueño, bien sea para conciliarlo o para mantenerlo, alteraciones del apetito, bien sea por ausencia o por exceso. Y por último, la actividad motora excesiva, expresada, por ejemplo, por conductas de deambulación o de vagabundeo. Estos síntomas psicológicos y conductuales de la demencia tienen una serie de efectos. Por una parte, los efectos sobre una persona con demencia. Por ejemplo, pueden favorecer un mayor consumo de psicofármacos. Consume estos psicofármacos para reducir esos episodios de delirio, alucinaciones y de inquietud, de nerviosismo, de ansiedad, de depresión. Por otra parte, puede favorecer el aumento del uso de las sujeciones físicas. El uso de un cinturón, cuando pensamos que como está deambulando sin sentido, tenemos miedo a que se caiga, entonces es muy probable que se aumente el uso de esas sujeciones físicas. Todo esto va a repercutir, evidentemente, en una pérdida de la calidad de vida. Y también puede favorecer una institucionalización prematura. Por otra parte, estarían los efectos sobre la persona cuidadora. En este caso, estaremos hablando del síndrome de la persona cuidadora quemada, donde hay una carga de trabajo, una carga emocional y física que conlleva un sufrimiento. También van a aparecer problemas de salud física y emocional en la persona cuidadora, con problemas como la ansiedad o la depresión. También puede aumentar el uso de psicofármacos, y todo esto va a tener unas repercusiones sociales, como puede ser el aislamiento y la soledad, por el muchísimo tiempo que se dedica al cuidado de la persona con demencia. También puede conllevar a problemas familiares, etc. Y todo esto también incrementando las necesidades insatisfechas de la persona cuidadora porque dedica mucha atención al cuidado. Para abordar los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia, será necesario responder a la pregunta de por qué aparece, cuál es su origen, cuál es su etiología. Y aquí hay que decir que la etiología es multifactorial, va a depender de muchas cosas. Por una parte estarían los factores biológicos, genéticos, donde existe una serie de alteraciones neuroanatómicas, donde hay una serie de atrofias en el cerebro, y la parte afectada, atrofiada del cerebro, pues se va a ver reflejada en el deterioro de aquellas funciones que dependen de ella. Así, por ejemplo, se van a ver afectadas alteraciones de procesos como la memoria, procesos como el lenguaje, la ejecución, la función ejecutiva, psicomotricidad, etc.
Por otra parte estarían los factores psicológicos y sociales. Aquí entendemos que los entornos, el contexto donde vive la persona y las interacciones que establece con ese entorno y con la persona cuidadora va a ser determinante también. Y también hay factores psicológicos y de personalidad en este sentido. Los últimos estudios apuntan a la importancia de la personalidad premorbida, es decir, aquellos rasgos de personalidad que tiene la persona antes de padecer la demencia pueden de alguna manera predecir esta serie de síntomas y de comportamientos. Por ejemplo, los estudios sugieren que personas que son más inestables emocionalmente pueden expresar en un proceso de demencia, pueden expresar más ansiedad. O aquellas personas que han sido más extrovertidas, pues está relacionada esa extroversión con la deambulación y el vagabundeo. O bien aquellas personas que han sido competitivas y son muy egocéntricas, están relacionados con comportamientos como la agresividad o la apatía. En este sentido, estamos viendo que para entender estos comportamientos hay que apuntar en muchas direcciones porque la etiología es multifactorial. Por otra parte, también se apunta a que los umbrales de tolerancia al estrés en un proceso de demencia se reducen, de manera que hay algunos estímulos que provocan, que antes no provocaban estos comportamientos y ahora sí los provocan, porque se ha reducido ese umbral al estrés. También se sugieren desde las teorías del aprendizaje que estos comportamientos se originan y se mantienen porque de alguna manera han sido reforzados. Por ejemplo, si hay una persona que la mayor parte del día está aislada y en soledad y observa que en el momento en que manifiesta un comportamiento de este tipo obtiene inmediatamente la atención por parte de los cuidadores, pues posiblemente tiende a repetirse. Pero hay un modelo que explica muy bien todos estos comportamientos, toda esta serie de comportamientos, que sería el de las necesidades no cubiertas. Esto quiere decir que, como estamos diciendo, la persona con demencia tiene una serie de alteraciones neuroanatómicas que están influyendo en funciones como la memoria, procesos de lenguaje y demás. Como tiene esa dificultad para expresarse, es posible que cuando tenga una necesidad que no está cubierta, no sepa expresarla, no sepa decir lo que siente y lo que le pasa. Y este comportamiento sea un reflejo de esa necesidad no cubierta. De alguna manera, si seguimos este modelo, habría que preguntarse qué necesidad no cubierta está queriendo expresar con este comportamiento. Porque puede sentir dolor, puede sentir soledad, puede sentir miedo, o frío, o hambre, o sed. Estos comportamientos sea un intento de comunicación para expresar eso que necesita. Para responder entonces a esta pregunta de qué necesidad no cubierta está queriendo expresar con este comportamiento, los cuidadores y las cuidadoras han de ser observadores, casi detectives, para intentar averiguar, y no es fácil, qué variables del entorno, qué está pasando en ese entorno para que ese comportamiento se haya producido. Son comportamientos reactivos a algo está pasando, y hay que averiguar qué es lo que está pasando. Entonces tenemos que analizar el ambiente, el entorno, las interacciones que estamos estableciendo con ellos. Y así, de alguna manera, poder intervenir y prevenir estos comportamientos. Es decir, que toda interacción y toda intervención que hagamos con la persona con demencia siempre ha de ser desde el respeto a su dignidad y alejándonos de un trato infantilizado. Con ese respeto que le debemos a su derecho a ser escuchado, a tomar sus propias decisiones, a tener autonomía y poder elegir y decidir por sí mismo. Incluso en estos procesos de demencia, que son los familiares cuidadores los que toman esas decisiones, han de hacerlo siempre teniendo en cuenta cuáles eran sus decisiones previas, su gusto y sus preferencias. Podemos responder ante estos comportamientos, estas conductas, estos síntomas psicológicos y conductuales de la demencia. En primer lugar, hay que considerar que cada persona es distinta. La estrategia que funciona con una persona con demencia puede no funcionar con otra persona. Incluso estrategias que han funcionado en la misma persona pueden no funcionar en otra situación, siendo la misma persona. Si consideramos, por ejemplo, los comportamientos agresivos, que como decíamos estaban dentro de los síntomas conductuales. Cuando estamos ante un comportamiento agresivo, lo primero que hay que hacer es, dar espacio a la persona, buscar espacios de seguridad, dar un paso atrás, alejarnos, ver,
observar el entorno si hay elementos de peligro para poder retirarlos si hay objetos peligrosos. Tenemos que mantener la calma aunque no sea fácil y no personalizar, no pensar que ese comportamiento está dirigido específicamente a nosotros para fastidiarnos. Es realmente la enfermedad la que se está expresando, la que está hablando. Una vez que hemos buscado esa seguridad, tenemos que observar lo que está ocurriendo para intentar identificar qué es lo que necesita. Esa conducta es válida, aunque la esté manifestando de forma agresiva. Es válida en el sentido de que tiene sentido, de que obedece a algo. Una vez que hemos observado y hemos identificado cuál es esa necesidad, damos respuesta a esa necesidad. Porque hemos estado escuchando con un lenguaje corporal abierto, no hemos sentado si él está sentado y hemos tenido ese contacto ocular a la misma altura. Hemos mantenido una escucha abierta, activa, y le hemos dado tiempo para que comunique lo que necesita, lo que le pasa. Si hemos identificado su necesidad, damos respuesta. Si no sabemos a qué obedece, porque a veces no es fácil, pues lo que podemos hacer es simplemente distraer con un cambio de actividad, cambiar el foco de atención a una actividad que previamente sabemos que es de su interés, porque la actividad que le vamos a proponer, como conocemos su historia de vida, sabemos que, le va a interesar. Y aquí tenemos que huir de esa tarea, de esas actividades infantilizadoras. ¿Y qué nos sirve? ¿Qué nos sirve? En una situación donde la persona con demencia se está mostrando con agresividad, no sirve enfadarnos, no sirve regañarles, ordenarles, gritarles, castigarles. Eso no sirve porque lo que quizá vayamos a conseguir con esa respuesta nuestra es que probablemente su respuesta agresiva sea más intensa. Entonces, calma, seguridad, no personalizar, mantener ese contacto estando enfrente de ellos a la altura de su ojo, expresándole, oye, entiendo cuál es tu malestar y estoy aquí para ayudarte, validando ese comportamiento, porque tiene sentido. Observamos el ambiente, respondemos a su necesidad y si no, hacemos un cambio de actividad. Si estamos ante una conducta desinhibida, por ejemplo, la persona con demencia se está desvistiendo en un lugar inapropiado, pues igualmente desde la calma tenemos que reorientar ese comportamiento, identificar cuál es la causa, porque puede quizás estar incómoda con la ropa, o puede sentir calor, o puede tener la necesidad de ir al baño. Identificado esa necesidad, damos respuesta, y si no, volvemos a reorientar y cambiar el foco de atención. Si fuera, por ejemplo, comportamientos de deambulación y de vagabundeo, igualmente tenemos que establecer espacios seguros para que se desarrolle ese comportamiento, incluso nosotros sumarnos con ellos a ese comportamiento. Es muy interesante establecer rutinas diarias y predecibles, que sean actividades que ellos puedan de alguna manera anticipar, que sean predecibles, porque los cambios bruscos pues pueden desorientar y pueden asustar. Entonces, una vez que se atiende a esa necesidad y se establecen las rutinas y se orienta hacia una actividad significativa, es muy probable que reconduzcamos esos síntomas conductuales de forma adecuada. Dentro de los síntomas psicológicos se incluían los delirios. Cuando estamos ante ideas delirantes, no podemos intentar razonar con la persona que tiene Alzheimer para intentar volverlo a nuestra realidad. No podemos discutir esa idea delirante porque ellos realmente creen en ella. Entonces tenemos que meternos en su mundo delirante y desde ahí, desde su visión de la realidad, intentar reorientar esos comportamientos, esas conductas, para que disminuya el estado de ansiedad que quizás estén manifestando y expresando. Por ejemplo, si la persona con demencia dice que tiene la necesidad y la urgencia de llevar a los niños al colegio, no podemos decirle que sus hijos tienen 40 años, que no tienen que ir al colegio, porque le estás diciendo que lo que ellos están pensando es mentira y ellos creen realmente que eso es así. Más bien tenemos que dar soluciones dentro de su mundo delirante, proponiendo, por ejemplo, mira, no te preocupes que hoy los niños van a ir con el autobús, hoy los niños van, o hoy no te has dado cuenta, pero es que hoy es domingo y entonces hoy no hay cole, o mientras hacemos el desayuno, vamos dando diferentes alternativas para que se vaya tranquilizando y a la vez cambiando el foco de atención hacia otra actividad de su interés, poco a poco,
y quizás sin que se dé cuenta, pues ya ha dejado atrás esa idea delirante y se está centrando en otra cosa hacia donde nosotros le hemos llevado. Cuando aparecen alucinaciones es un poco lo mismo también. Si estaba expresando que hay animales o hay insectos o reptiles en su habitación, pues no podemos decirles que no existen, sino sí, que existen, y no se preocupe. Oye, no te preocupes que yo ahora hago algo con estos animales, yo le abro la puerta, yo los saco de aquí. Bien. Entonces, de esa manera vamos a mitigar y a disminuir los estados de ansiedad sin discutir con ellos, ¿vale? Sin intentar razonar y llevándolo a nuestra realidad, sino dentro de su realidad intentar cambiar. Y cuando sea posible, vamos cambiando el foco de atención. Y en resumen, todo lo que hemos estado hablando en este vídeo es que ante unos comportamientos, ante unos síntomas psicológicos y conductuales de la demencia que hemos dicho, a la hora de hacerle frente, hay que considerar una serie de ideas. Por ejemplo, entender que esa conducta responde a una necesidad no cubierta. Cuando estamos hablando de delirio, de alucinaciones, pues mejor no discutir, no contradecir. Que tenemos que generar ambientes tranquilos, organizados y predecibles, porque hemos dicho que esos ambientes, ese entorno en el que está y las interacciones que están estableciendo con los demás, pues pueden provocar este tipo de síntomas. Tenemos que planificar rutinas. Por ejemplo, si sabemos que nuestro familiar o la persona con demencia tiene tendencia a vagabundeo, pues tendremos que planificar actividades físicas para que de alguna manera, pues sienta ese cansancio, no dejar que duerman durante el día, si luego va a tener problemas con el sueño, con la alteración del sueño que decíamos, ¿no? Bien de inicio o de mantenimiento. Y las actividades que le propongamos tienen que ser actividades que sean significativas, que tienen que ver con sus intereses, que tienen que ver con esa historia de vida que nosotros ya conocemos previamente, y no son actividades infantilizadoras. Y siempre desde el respeto a su dignidad. En cualquier caso, entender que en esos comportamientos, aunque no nos gusten, aunque en ocasiones entrañen peligro, hay una intención comunicativa. Es su forma de expresar. No hay una atrofia, como hemos dicho, en el cerebro, que los procesos de lenguaje pues se han visto alterados, y ahora su forma de expresar esa necesidad es de esa manera. Tenemos que decodificar ese lenguaje para poder entenderlo, y nosotros adaptar también nuestra comunicación para que ellos puedan entender. De manera que estos síntomas pues generen pues menor malestar emocional y que haya una mejor calidad de vida tanto para la persona con demencia como para los cuidadores y las cuidadoras.